Rocío Espinosa, investigadora y coautora del estudio de movilidad social laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, @CEEYMX. A ver, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias presentó un reporte sobre la movilidad social en el mercado de trabajo. Esto después de la pandemia. Así es. A ver, danos los resultados. ¿Qué datos traes? Bueno, desde el CEI nos hemos dedicado desde hace varios años al análisis de la movilidad social, tal como lo mencionas, y en particular para este boletín nos enfocamos a ver cuáles eran los cambios en tendencias en el mercado laboral previo a la pandemia 2019 a 2022, que son los datos que tenemos disponibles a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En particular, nos enfocamos a hacer este análisis por grupos de edades para personas entre 15 y 64 años de edad. Y pues, ¿qué es lo que vemos? Que creo que es un sentir que todos tenemos y es que la pandemia en realidad nos afectó a todos. Claro. Sin lugar a dudas. Claro. Pero cuando hacemos este zoom por edades, lo que sí podemos notar es que es a las personas más jóvenes que están insertas en el mercado laboral a quienes les dio más duro, ya que es a lo que nos referimos. Dividimos a la población en grupos entre 15 y 24 años, 24 a 44 y 45 a 65 años. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que en este grupo de los más jóvenes hubo más pérdida en que estuvieran incorporados a la población económicamente activa. Previo a la pandemia teníamos alrededor del 50%, más bien teníamos como 20% y aumentó a 50% que habían salido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que este grupo, a los más jóvenes, fueron a quienes más despidieron, a los que sacaron del mercado laboral las empresas, muy posiblemente, los negocios, ¿no? Le dieron preferencia quizás a personas mayores para quedarse en ellos, o quizás a veces solamente fue la suerte de que eres el último que llegaste por ser más joven y eres el primero que le toca ir. Sí. Ese es por un lado. Por otro lado, también tenemos información acerca de un indicador de lo que nosotros denominamos ingresos continuos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que identificamos la encuesta, lo que hace es que toca las puertas de las personas por un año seguido. Entonces podemos saber en qué condición se encuentran las personas durante todo un año. Sabemos si están empleados, si no están empleados. Si están enfermos, si no están enfermos. Si recibieron ingresos. ¿Qué tal? Y entonces lo que encontramos es que también fue en este grupo de población más jóvenes quienes perdieron la continuidad de percibir un ingreso por su trabajo durante la pandemia. Otro indicador que no es menor es el acceso a la salud por trabajo, ¿no? Que además, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que estábamos en un periodo en el cual pues, la salud era, muchas cosas lo eran, pero la salud era fundamental, ¿no? Y también encontramos que es este grupo de más jóvenes quienes pierden el derecho por acceso a salud, a quienes les pega más perder el derecho por acceso a salud en sus trabajos, y pues lo cual es, pues, era un momento pues muy vulnerable. Y además, el acceso a la salud en este país, por cómo está organizado, nos da mucho más que solamente pues poder ir al IMSS, al ISSSTE o a alguna institución, ¿no?, de seguridad social, que es lo que nos da, pues nos da también lo que es formalidad, ¿no?, lo que vienen con no solo salud, sino pues muchísimas otras prestaciones. Entonces, pues ahí se ve una interrupción, al menos, ¿no?, que no es menor. Y tenemos otro indicador que nosotros denominamos de capital humano, que es la posibilidad de que las personas se capaciten. No, esto es cualquier actividad ya sea relacionada con su trabajo, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, esta pandemia nos obligó a volvernos más tecnológicos a todos, ¿no? El Zoom se nos hizo un compañero de todos los días. Bueno, el Zoom, tú sabes, Rocío, personas que escuchan el programa y que lo ven, subió en un mes 3,500% el costo. Es decir, fue la herramienta, aunque había otras plataformas, fue la herramienta que más se usó en el mundo. Sí. Para podernos comunicar. Para podernos comunicar. Entonces, justamente durante la pandemia, también lo que hicimos es un ligero incremento de la capacitación de las personas en todos los grupos de edad, ¿no? Y los jóvenes quizás ahí, por la edad misma, ¿no? Muchos jóvenes a lo mejor trabajaban y estudiaban a la par de que estaban en este momento, pues era por eso que podían tener esta oportunidad. Te preguntan, y me parece interesante, esta baja movilidad
social en nuestro país es un reflejo de esta desigualdad de oportunidades? Sin lugar a dudas. Cuando hablamos de movilidad social, no podemos dejar de pensar en la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y pues al final esto se ve repercutido en el mercado laboral en cuando las personas ingresan. ¿Cuáles son las barreras que limitan esta movilidad social de las personas? Sin lugar a dudas, pues muchos sabemos que depende de a veces estar relacionado con quienes han sido nuestros padres y cuál ha sido el lugar en el que hemos nacido. No, desde el SEI tenemos otros estudios en los cuales hemos encontrado que nacer en el sur o en el norte del país tiene un impacto en las condiciones de vida de las personas cuando llegan a ser adultas, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Las condiciones. Cuando podemos pensar en la vida de las personas en su ciclo de vida, sabemos que una barrera importante es el trabajo en el cual logran ingresar. Sabemos que aquellas personas que ingresan al mercado informal tienen más probabilidades de permanecer en el mercado informal, con todas las consecuencias que eso implica, ¿no? No afores, no pensiones, no salud, ¿no? Fíjate que hay un dato que parece irrelevante, pero de ninguna manera lo es. Cuando yo entré a estudiar la carrera de comunicación y el tema de periodismo, yo le devolví esa inversión a mis papás, que pagaron por esa carrera que duró 4 años, al año de haber trabajado. ¿Estamos? Ese primer año de universidad, digamos que yo les devolví la inversión de 4 años. Si ahorita un chavo quiere, mi hijo, por ejemplo, quiere devolverme el dinero de una carrera de 4 años, se tardaría 7 años en devolvérmelo. Sí, el impacto que tenemos hoy en día en el mercado laboral en el que Es nos una encontramos locura. es una locura. Por ejemplo, recientemente Coneval sacó las cifras de pobreza laboral, ¿no? Es una medida de pobreza que tiene el Coneval de manera trimestral y que solo es relacionada con el ingreso al mercado laboral. Y vemos que el ingreso laboral percibido hay muchas personas en situación de pobreza, ¿no? Y cuando sabemos que en este país el ingreso laboral constituye la mayor parte del ingreso que reciben las personas, pues sin lugar a dudas eso tiene pues un impacto serio, ¿no? Y pues al final lo que vemos después es justamente las condiciones que pueden tener futuras generaciones al respecto. Vamos a anuncios QTF, pero tenemos 2 preguntas más. ¿Cuál sería el futuro de esas personas? ¿Algunas podrán salir fuera de México a encontrar nuevas oportunidades? ¿Qué porcentaje de estas personas? Sin lugar a dudas, habrá para quienes pueda ser una opción salir, y tenemos una opción ya sea por estudios, ¿no? De hacer posgrados, ¿no? Fuera del país. Y también tenemos otra opción que habla no tanto de recursos humanos, sino la posibilidad de tener mejores ingresos, como es la migración, ¿no? Sabemos hoy en día que las remesas también fueron un tema muy importante para muchas familias para soportar la pandemia. ¿Qué datos tienes sobre las remesas? Bueno, sobre las remesas, en pandemia. Hoy en día sabemos que tuvieron un impacto notable en las familias como de menores ingresos, ¿no? Porque eran ellos básicamente quienes sostenían a muchas de las familias. Hoy con el tipo de cambio, sin lugar a dudas hay cosas que han sido buenas, pero se han visto afectadas también, ¿no? Claro. Un poco con el tipo de cambio, pero sin lugar a dudas sostuvieron, ¿no? Y pues una cosa que también citamos en el boletín es que sin lugar a dudas estos datos que nosotros generamos desde el SEI nos ofrecen un panorama pues muy cercano, muy corto, entre 2019 y 2022, pues hay toda una serie de otras variables como el impacto en la salud de aquellas personas que quedaron con secuelas del COVID, el impacto en los niños que no pudieron seguir del todo las clases, ¿no? Y que son de los cuales todavía no tenemos del todo información. Es que además, Rocío, estás hablando de este impacto económico, el impacto de movilidad, pero ¿qué tal el impacto psicológico? El impacto de salud. Porque además, déjenme decirles que se quedaron huérfanos, por ejemplo, más de 4,000 niños en México, porque sus padres murieron de COVID. Sí. O sea, es un problema mayúsculo. Sí, sin lugar a dudas. Y pues bueno, es justamente hoy en día sabemos algunas de las razones, ¿no? Sabemos y tenemos también algún tipo de diagnóstico de
que podría ayudar a estos niños a tener mejores condiciones, ¿no? Y justamente es, pues, procurar darles un piso parejo a todos. Tus datos, por favor, Rocío Espinosa. Pues estamos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y las redes son CEEYMX para Twitter y para Facebook. Gracias, Rocío.